Hola, bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy yo quiero hablarte brevemente sobre un tema, y es la guerra invisible que hoy se está llevando a cabo, que día a día el cristiano, el hermano y la hermana está luchando con esa guerra invisible. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga cómo nos habla la palabra, que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Para hablarte de la guerra invisible, para hablar de esto, tenemos que entender que nosotros estamos viviendo en dos reinos, el reino natural y el reino espiritual. Existe una guerra que está siendo liberada en el mundo el día de hoy y todos los días que vivimos. No es un conflicto entre naciones, tribus o líderes de gobierno. No es una rebelión o un golpe de estado. Es una batalla invisible que tiene lugar en el mundo espiritual. Los reinos natural y espiritual. Para entender esta guerra invisible, primero debes entender los mundos natural y el mundo espiritual. El hombre existe en dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es el que puede ser visto, el que tú sientes, el que puede ser tocado, escuchado o tanteado. Es tangible y es visible. El país, la nación, la ciudad o villa en la cual tú vives es parte del mundo natural. Eres residente en el mundo natural, localizado en uno de los continentes visibles del mundo. Puedes ver la gente que es parte de tu ambiente, puedes comunicarte con ellos, puedes experimentar los paisajes, sonidos y olores de tu alrededor. Pero existe otro mundo en el cual tú vives. Ese mundo es el mundo espiritual. No puedes verlo con tus ojos físicos, pero es tan real como el mundo natural en el que vives. Pablo habla de esta división entre lo natural y lo espiritual. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales, dice 1 Corintios 15:40. Hay cuerpos, dice Pablo, celestiales y cuerpos terrenales. Que está hablando que existe el mundo espiritual y el mundo natural. Todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en el mundo natural, pero el hombre es también un ser espiritual con un alma eterna y espíritu. El hombre es cuerpo, es alma y espíritu. Tu ser espiritual es el alma y el espíritu. Es parte del mundo espiritual, así como tu cuerpo natural es parte del mundo natural. Puesto que la guerra espiritual es justo eso, espiritual, que debe de ser, de luchar día a día, que debe ser entendida como una mente espiritual. En nuestro estado natural de pecado, nosotros no podemos entender las cosas espirituales. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario usar el discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Quizás de los mejores ejemplos de discernimiento natural y espiritual está registrado en Primera de Reyes, capítulo 6, donde se registra la historia de una batalla natural en la cual las tropas de los enemigos, nación de Siria, habían rodeado un pequeño pueblo llamado Dotán, donde el profeta Eliseo se estaba quedando. Cuando el siervo de Eliseo
Giezi vio el gran ejército del enemigo, sintió temor. Eliseo oró para que Dios abriera los ojos espirituales de su siervo, para que él pudiera ver las huestes espirituales que los rodeaban y los protegían. En esta ocasión Dios abrió los ojos espirituales de Giezi y le prometió ver visiblemente las fuerzas superiores de Dios alistadas para la batalla. La historia de esta batalla en Dotán es similar a las condiciones espirituales en la iglesia. Hay algunos como Eliseo que ven claramente dentro del reino espiritual. Ellos saben que hay un conflicto que está ocurriendo. Han identificado al enemigo y han reconocido las grandes fuerzas de Dios que aseguran la victoria. Hay otros como Giezi que con un poco de aliento serán capaces de abrir sus ojos espirituales y no serán más temerosos a derrotas por el enemigo. Pero tristemente hay muchas personas más temerosos o derrotados por el enemigo. Pero sabe, quiero decirte que también Dios está ahí para decirte que si tú empiezas a confiar en Dios, vas a ver que hay muchos ángeles con sus espadas en sus manos, con sus escudos para cuidarte, para defenderte. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando tú entras al mundo espiritual, al mundo de Dios. Entras al reino de Dios. Entras a lo que Dios tiene preparado para tu vida. Hay muchas personas quienes tienen temor, como aquellos en la ciudad de Dotán. Están durmiendo espiritualmente. Ellos no saben incluso que el enemigo los ha rodeado y está posicionado para el ataque. Es por eso que debemos estar día y noche orando y buscando de Dios. Dos reinos espirituales dentro del reino natural y espiritual de los cuales estamos hablando. Existen reinos separados que están gobernados por líderes naturales y espirituales. Los reinos naturales, todos los hombres viven en un reino natural de este mundo. Ellos viven en una ciudad o en un pueblo, en un lugar. La Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo. Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder y la influencia de Satanás. Dice Mateo 4, 8 y 9. Otra vez lo llevó a Jesús el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 19, ahí nos narra también que tristemente nos recuerda que el mundo entero está bajo el control del maligno. Los reinos espirituales, en adicción a los reinos naturales de este mundo, hay dos reinos espirituales: el reino de Satanás y el reino de Dios. Cada persona viva es un residente de uno de estos dos reinos. El reino de Satanás consiste de que está gobernado por Satanás, seres espirituales llamados demonios, todos los hombres que viven en pecado y rebelión a la palabra de Dios. Esto junto con el mundo y la carne son las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo de hoy. Pero el reino de Dios consiste en que Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, seres espirituales llamados ángeles y todos los hombres que viven en Jesucristo obedecen, están bajo la obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. El reino de Dios no es una iglesia denominacional. Las denominaciones son organizaciones de hechura humana, de grupos de iglesia. Han sido establecidas con propósitos prácticos de organización y administración. Las denominaciones son organizaciones como los bautistas, las asambleas de Dios, los metodistas, los luteranos, etc. Pero la Biblia nos habla de la verdadera iglesia, la cual no es una denominación u organización religiosa. La verdadera iglesia está compuesta de todos aquellos que se han convertido en residentes del reino de Dios.
En el tiempo presente, en el mundo natural, el reino de Dios existe individualmente dentro de cada hombre, mujer, niño o niña que se ha convertido a Jesús, el Rey de su vida. Existe comunitariamente en la verdadera iglesia y donde quiera que las personas hagan de este mundo el tipo de mundo que Dios quiere que sea. En el futuro habrá una manifestación visible del reino de nuestro Dios. La guerra invisible es la guerra espiritual, es la guerra invisible, es una batalla que envuelve a todos los hombres, mujeres y mujeres, puesto que el reino de Satanás es un reino espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestad, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo dice Efesios 6:12. Todos estamos. Aquí no hay nadie que se escape, que diga yo no pertenezco ni al reino de Dios ni al de Satanás. El que obedece a Dios está bajo y está dentro del reino de Dios, del reino celestial, del verdadero reino, del que da vida, del que redarguye, del que protege y del que levanta. Pero el que no obedece a Dios está bajo o dentro del reino de Satanás, del enemigo de Dios. Hoy es el tiempo de meditar y decir en cuál de los dos reinos estoy. Dios quiere que hoy vengas a su reino y tú empieces a pelear esa batalla. Empieces a abrir tus ojos, puedas ver como Eliseo, que habían muchos ángeles para cuidarlo, para defenderlo. Es el tiempo de abrir los ojos. No durmamos espiritualmente, no durmamos espiritualmente. Abramos nuestros ojos, miremos la gloria de Dios, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en nuestra contra. Que Dios les bendiga.